Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí esta mañana con un título, con un programa y con un compromiso tan desafiante pero tan estimulante. Mañana empieza hoy. Es verdad que cada segundo del presente construye y nos facilita o nos dificulta los segundos del mañana, de pasado mañana y de más allá. Y en este contexto en el que no solamente nos sobra nadie, sino que nos necesitamos todos, me parece que es particularmente importante, interesante, rendir homenaje a quienes desde hace muchos años nos vienen recordando que el mañana empieza hoy. El sábado tuve ocasión de participar en Bruselas en una jornada apasionante en la que se pretendía evaluar por qué, cuando hace ahora exactamente 50 años el informe Meadows señalaba los límites del crecimiento, cuando teníamos delante de nosotros toda la información sobre el hecho de que vivir en un planeta finito y el hecho de que la prospectiva, la capacidad de análisis, la modelización mostrara que muy probablemente las personas que íbamos a vivir en este planeta 50 años después o 100 años después íbamos a ser infinitamente más numerosas de las que en aquel momento existían cuando habían aparecido ya los primeros síntomas claros, evidentes de las dificultades de poder mantener el ritmo de consumo, de vida, de destrucción en el que estábamos inmersos, no consiguieron tener éxito. Es un poco frustrante, 50 años después, decir unos mensajes tan potentes, tan clarividentes, tan clarificadores, y qué poca capacidad de acogida tuvieron. Aquello suscitó un debate público espectacular. Aquello generó ríos y ríos de tinta, muchas preguntas, muchas entrevistas a los autores del informe, un reconocimiento, pero también un cuestionamiento al Club de Roma, que es quien había impulsado esa reflexión. Y 50 años después vemos que todas aquellas recomendaciones de aquel momento, cómo irnos ajustando, cómo el concepto de prosperidad frente al concepto de crecimiento tenía que ganar espacio, no se había incorporado de manera sostenida y de manera profunda en las decisiones que habíamos venido tomando los distintos actores públicos. Hay muchos más actores institucionales que no solamente los gobiernos. El análisis que compartían los panelistas ponía de manifiesto lo relevante que es el contexto temporal en el que salen a la luz ese tipo de anuncios, ese tipo de reflexiones. Y como en aquel momento, en el año 72, cuando sale a la luz este grito, este informe tan potente, se producen varias reacciones muy importantes. Primero, una serie de actores económicos, pero también actores nacionales, países, se sienten amenazados por el modo en el que venían entendiendo y desarrollando la construcción de sus propios intereses. Y por si fuera poco, el contexto no ayudaba. Surge la crisis del petróleo, acaba de terminar la guerra de Vietnam, estamos en plena crisis de guerra fría entre las dos superpotencias y aquí hay unos que dicen que tenemos que plantearnos el modelo de crecimiento, ajustarnos el cinturón y pensar en términos de prosperidad, bienestar y límites del planeta, de igualdad o de accesibilidad a los beneficios de los recursos naturales frente a un modelo netamente expansionista donde el mantra general es consume más que dinamiza la economía. Una revolución que enseguida fue criticada por grandes economistas, algunos de ellos receptores del Premio Nobel años después, cuestionando el que el hombre fuera a acabar en un precipicio, porque en el fondo ya saldría alguna solución técnica que resolvería los problemas. De nuevo, la fe en la capacidad humana de resolver todos los problemas a partir de técnica, de tecnología, que no es que sea incierto. La innovación, la tecnología, la ciencia, el conocimiento nos ayuda a resolver muchos problemas. Pero muchas veces la innovación y el conocimiento nos apunta a que lo más sencillo es precisamente plantearse las preguntas de nuevo, las preguntas básicas de nuevo y recuperar muchas de las maneras en las que hemos ido construyendo cómo vivir bien sin pensar que en efecto las cosas son infinitas, porque no es cierto. Es muy claro, pero resulta un poco extraño que parezca tan antiintuitivo el hecho de que el planeta es mucho más pequeño de lo que pensamos.
Hoy, desgraciadamente, estamos viviendo con total claridad, contundencia, visibilidad, qué representa vivir en un planeta futuro, qué significa ir más allá de la capacidad de recuperación anual que tiene la naturaleza con respecto a la renovación de sus recursos, qué significa la destrucción de la biodiversidad y los ecosistemas para nuestro propio confort, nuestra propia prosperidad, qué significa un acceso desigual a las ventajas y los beneficios de ese equilibrio o a las dificultades y los perjuicios de esos desajustes. ¿Qué significa el hecho de que estemos superando día a día la carga, la capacidad de carga del planeta? ¿Y qué significa el cambiar una agenda que con todo es enormemente complicada? Yo creo que hay al menos 4 aspectos en los que debemos centrar nuestra atención y que de algún modo aparecen reflejados en ese programa sobre el que seguiréis trabajando a lo largo del día de hoy y que me parece enormemente estimulante porque, como decía antes, no sobra nadie, al contrario. Necesitamos integrar estas variables y esta reflexión de manera transversal en el conjunto de la sociedad. Digo que hay 4 aspectos absolutamente claros y determinantes que son probablemente las puntas del iceberg de reflexiones que merecen mucha más profundidad y mucho más análisis concreto, pero que nos ilustran en lo sencillo que estamos hablando. La primera cuestión es que, lógicamente, tenemos un enfoque siempre antropocéntrico. Las personas en el centro de la decisión son los destinatarios de nuestra decisión. Es muy difícil pensar en el mañana que empieza hoy si nos olvidamos de con quién hablamos y para quién hablamos, que son las personas. Pero pensar en las personas, en el bienestar de las personas, no necesariamente se hace del modo de lo que lo hemos hecho tradicionalmente. Se hace facilitando un diálogo mucho más sensato y mucho más ponderado. Se han acabado los tiempos en los que se puede imponer, porque sí, una determinada decisión, porque lo macro, la foto de conjunto, nos resulta convincente. La racionalidad de las decisiones no puede olvidar la emotividad y el cambio cultural que se requiere para poder acompañar ese proceso. Esta es una realidad que hemos constatado a lo largo de las últimas décadas. No nos vale con tener personas que singularmente están muy por encima de la media. Necesitamos que haya una apropiación de esa agenda por el conjunto de la sociedad, que se entienda por qué el cambio tiene sentido o por qué reflexionar sobre el modo en el que modulamos alguno de nuestros comportamientos nos beneficia, cuando la dimensión temporal parece apuntar a ¿por qué me sacrifico hoy para tener una ventaja mañana? En realidad no me sacrifico hoy, estoy invirtiendo en poder seguir construyendo prosperidad mañana. Pero el punto de partida es diferente, por tanto la dimensión social, la corrección de las desigualdades o de las dificultades que se puedan identificar con una carga mucho mayor para algunos grupos sociales con respecto a otros, debe estar también presente en todo el proceso de decisión. Y de nuevo apunto a la necesidad de tener en cuenta que no solamente depende de los responsables públicos, los grupos sociales, los grupos corporativos, aquellos que ayudan a construir opinión, aquellos que nos ayudan a entender las cosas, tienen también una responsabilidad para con la sociedad con la que conviven. Esa idea de equilibrio, de contrato social, de justicia, de equidad, no solamente entre generaciones, sino también entre personas que conviven en la misma generación, aunque sea en zonas geográficas distintas, es fundamental. Así que siempre pensemos en las personas. Claro que hay límites ambientales, toda nuestra acción debe estar ordenada y pensada tomando en consideración esos límites ambientales, pero pensando en que el centro de atención, el objetivo sobre el que debemos estar operando es el bienestar de las personas, prestando particular atención siempre al impacto desigual, a las dificultades que puedan enfrentar unos en mucha mayor medida que otros. Si no lo hacemos, perderemos esa capacidad de cambio. Hay una segunda consideración que también es importante, y es que cuando hablamos del mañana empieza hoy, cuáles son los límites ambientales, la sostenibilidad, qué significa la prosperidad, no hay absolutamente ningún campo de acción que quede al margen de nuestras decisiones o de nuestra necesidad de decisiones. Si estamos hablando de cambio de patrón cultural, ¿qué pasa con el modelo educativo? ¿Qué pasa con la formación profesional? ¿Qué pasa con la política económica, la política fiscal, la ordenación del territorio, el espacio urbano, el espacio rural?
¿Qué pasa con tantas y tantas cosas que hoy nos saltan a la vista en forma de crisis o cambio profundo de nuestro modelo energético, crisis de la biodiversidad y restauración y convivencia de las personas que están más cerca de la custodia del territorio? No hay ningún aspecto que quede al margen. Esto es muy abrumador, porque no hay ningún aspecto que quede al margen, prácticamente equivale a decir hay que cambiar todo, ¿y esto cómo se hace? Así que, de nuevo, yo creo que hay que enfocarlo con una perspectiva pragmática y tengo la impresión de que esto es algo de lo que hablaréis hoy también. La foto de conjunto es importante. Los distintos horizontes temporales de medio y largo plazo nos ayudan a entender dónde queremos ir y, por tanto, nos evitan desviarnos con las decisiones en el muy corto plazo. Pero el muy corto plazo y la proximidad son claves, porque si no vamos cambiando esas pequeñas cosas que tenemos alrededor de manera consistente con el medio y en el largo plazo, la tarea es inmensa, es inabordable. Así que es importante pensar en cómo vamos transformando en nuestra escala de manera coherente con ese horizonte que nos marcamos de sostenibilidad en el medio y en el largo plazo, aquellas cosas que nos permitan acelerar, facilitar, hacer accesible ese cambio que estamos intentando impulsar hoy para que mañana funcione. Hay otra tercera cosa que también me parece importantísima y que va más allá de este espacio en el que estamos hoy. Es que hemos descubierto que el mundo es pequeñísimo, es pequeñísimo. Es tan pequeño, lo descubrieron hace 50 años, que estamos obligados a entendernos y a compartir. Y esto es enormemente complicado porque, lógicamente, si hemos pasado de 2.000 millones a 8.000 millones de personas en prácticamente 70 años, resulta que esos 8.000 millones de personas aspiran a vivir bien. Y es razonable que aspiren a vivir bien. ¿Qué representa todo esto? Significa que o impulsamos rapidísimamente un modo de vivir bien diferente a tener que consumir 3 planetas para que algunos, ni siquiera todos, vivamos bien, el modo en el que tradicionalmente hemos entendido las cosas, o directamente es inviable y nos vamos a encontrar con situaciones prácticamente irresolubles. Son alarmas que tienen que ver con esa alteración profunda de nuestro sistema climático, de la ruptura de los equilibrios que es difícil recuperar o que incluso no nos imaginamos cómo eventualmente puedan llegar a recuperarse, pero también tiene aspectos prácticos que no son sencillos de resolver. Es razonable que se cuestione ese modelo de globalización en el que, de nuevo, solo la foto macro contaba. El comercio tiene que recuperar un cierto reequilibrio entre lo global y lo local, de manera que lo macro y lo micro estén mucho más alineados para el beneficio de las personas. Las finanzas tienen que pensar en cómo promover un modelo de desarrollo y de prosperidad diferente, también a escala internacional, sabiendo que hay determinados ámbitos en los que solamente la cooperación internacional puede garantizar un cierto reequilibrio en favor de la equidad, sabiendo que la capacidad de países, por ejemplo, como Bangladesh, para poder escaparse de grandes inundaciones, fenómenos meteorológicos extremos que asolan el país, o la pérdida física del territorio en el que habitan los habitantes de pequeñas islas, es un gran drama y no se puede resolver por sus habitantes, necesita una respuesta internacional, una respuesta regional. Así que, de nuevo, ¿cómo dimensionamos esa globalidad en un mundo que es mucho más pequeño de lo que pensábamos, de manera que la escala en la que resolvemos nos permita seguir avanzando? Y no hay alguien al mando, no hay alguien al mando. Ese es el otro debate que nos hace a veces desconfiar de Naciones Unidas. No sirve para nada, menos mal que tenemos Naciones Unidas, aunque sirva para menos de lo que queremos. Y probablemente tenemos de nuevo que innovar en ese frente, porque solamente si innovamos en las soluciones de gobernanza, abrimos un diálogo a nivel global, a nivel regional, actores públicos y privados, escuchamos con atención cuáles son las necesidades, pensamos cuál es el valor añadido de cada uno de los actores en esa respuesta, podremos abordar el que hoy podamos construir prosperidad para mañana. Y hay una cuarta dimensión fundamental, esa que llamamos innovación, conocimiento, soluciones o tecnología. Y en este apartado, que yo creo que es donde, como decía antes, buscamos las soluciones, debemos pensar siempre con inteligencia qué es solución y qué es un problema nuevo que creamos sin ni siquiera ser conscientes de cuáles son los efectos colaterales de aquello que estamos soltando o que estamos esperando que resuelva nuestras grandes dudas, nuestros grandes interrogantes de hoy.
¿Por qué digo esto? Porque quizá uno de los aspectos más relevantes de las apuestas por la ciencia, por la innovación y por el conocimiento es poder contar con la capacidad de análisis de la que la civilización humana se ha venido dotando a lo largo de siglos, pero esto requiere un esfuerzo mantenido en el tiempo. El que haya acumulación de datos y capacidad intelectual para poder evaluar esos datos y poder tomar decisiones razonablemente informadas y poder evaluar las consecuencias de aquello que hacemos para saber si lo que hacemos es eficaz, no es eficaz, funciona, no funciona, debe ser corregido o al revés, debe ser amplificado porque funciona enormemente bien. Requiere un esfuerzo colectivo importante, ni se inventa ni se improvisa. Debe existir para cuando surge un problema, si no es imposible, no hay tiempo para reaccionar, si no se ha invertido de manera sostenida a lo largo de años. Y de nuevo, la capacidad de encontrar soluciones técnicas a nuestros problemas es maravillosa, es inmensa, pero siempre debemos mantener nuestra cabeza despejada, porque no necesariamente aquello que pensamos que puede resolver nuestros problemas lo hace en la misma medida en la que imaginábamos, porque no necesariamente las soluciones técnicas son las más sencillas. Y esto se plantea muchas veces en el entorno de la vida diaria. Bueno, pues ya esto del cambio climático ya se resolverá porque se inventará algo, o no, o se inventará algo que nos cree otro problema. Lo vemos, por ejemplo, en el contexto del uso de químicos, pesticidas, fertilizantes. Bien, pero por el camino hemos descubierto que tenía cosas que no sabíamos que iban a ser negativas. En la generalización del acceso a energía, que en términos relativos ha sido muy barata, y resulta que el quemar carbón o el quemar gas generaba otro tipo de problemas. Así que sí, claro que hay que apostar no solamente por la innovación, el conocimiento, la capacidad de análisis, también los saltos tecnológicos, pero siempre con esa capacidad de análisis crítico permanente que nos permita corregir a tiempo o identificar a tiempo dónde puedan estar los problemas. Y en este contexto en el que intentamos desde nuestro pequeño espacio España ver cómo se construye un mañana mucho más próspero, los ejes tienen que estar presentes en cada una de nuestras decisiones. ¿Cuál es el impacto sobre las personas, pensar en las personas, tener siempre despejada la alerta social, la reducción de desigualdades, la no generación de nuevas desigualdades, la generación de oportunidades, la inclusión en el debate y en la participación sobre aquellas decisiones que nos van a afectar a cada uno de nosotros. El diálogo entre generaciones, muy probablemente en función de cuándo hayamos nacido, vemos las cosas de manera diferente. Por tanto, es importante encontrar un abecedario, un alfabeto común para hablar entre generaciones. Y a veces esto no es tan sencillo como parece. Ni se puede sobrecargar la expectativa sobre las generaciones más jóvenes. Oye, dime cómo quieres que te resuelva yo los problemas para que no te los encuentres mañana. ¿Esto qué es? No puede ser. Ni se puede obviar la necesidad de entablar ese diálogo. Y la realidad es muy plural y con mucha perspectiva diferente y necesitamos integrarlo. Pero tenemos una gran oportunidad, porque yo sí creo que en estos momentos contamos con un país cuya sociedad está muy acostumbrada a reaccionar muy rápidamente, a integrar muy rápidamente y a mostrar una solidaridad enormemente potente. Y en este contexto de turbulencias, de dificultad, de complejidad, se advierte, sin embargo, una fortaleza grande, una voluntad de cambio por parte de todos para mejor, una voluntad que yo diría que es enormemente rica de pensar en el mañana desde hoy, también pensando en el que los habitantes de hoy debemos ayudarnos los unos a los otros. Así que, queridos amigos, yo creo que el programa que proponéis es enormemente estimulante. Estamos deseando conocer esas recomendaciones prácticas que seguro que salen de un intercambio brillante de ideas entre actores que representan perspectivas muy diferentes, que es precisamente aquello que la comunidad de mañana está intentando impulsar desde hace ya, ¿cuántos? 4 o 5 años, creciendo exponencialmente en un formato en el que seguro que da mucho gusto volverse a encontrar físicamente y no solamente en la virtualización a la que nos hemos acostumbrado. El contacto físico, el factor humano también computa para eso. No es solamente conocimiento abstracto o en pantalla, es también tener la oportunidad de conocerse, de entenderse, de verse
y de abrazarse. Así que muchísimas gracias por todo y os deseo una jornada extraordinariamente buena como todo lo que impulsáis. Muchas gracias.